Cuánto gozo al encontrarnos nuevamente en este día para estudiar la palabra de Dios. Comprender los designios del Eterno en un mundo convulsionado, en un mundo que realmente pareciera ya no soportar más. La raza humana parece mentira, ¿verdad? Nosotros los seres humanos peleamos, no solamente esto, está lleno de degradación, matamos, todo esto. Dios no lo creó de esta manera. Pero el título dice del tema de hoy, Quinto y breve imperio mundial. Yo sé que muchos están preocupados por el título que, pues todos los que leyeron la palabra de Dios, porque Dios habla de 4 imperios universales, como veremos enseguida, y después entonces el mundo habría de dividirse, nunca más habría un imperio mundial hasta cuando Jesús regrese. Sin embargo, vamos a estudiar acerca de un imperio que por breve tiempo existirá, porque Dios lo menciona con toda claridad. Allí tenemos, ¿verdad?, la imagen que muchos conocemos ya, la conocemos porque hemos estudiado. Babilonia representada por la cabeza de oro desde el 605 al 539, el neoimperio babilónico, que existió en tiempos del profeta Daniel. Y Daniel sirvió tanto al Señor, ¿verdad? Después Medo-Persia le siguió con el pecho de plata, y allí desde el 539 al 331 a.C., por supuesto, estamos hablando de años antes de que Cristo viniera al mundo, y ahora Grecia desde el 331 al 168 antes de Jesús. Y entonces vendría ahora el imperio más largo de la tierra, representado por las piernas de hierro, ¿verdad? Roma, del 168 antes de Cristo hasta el 476 de la era cristiana. Un tremendo imperio que hizo temblar la tierra. Así como el acero es duro, ese imperio fue duro y terrible. Cuando lo estudiamos o vemos en la historia, resulta que de veras el imperio romano parecía que nunca iba a acabar, pero todos los imperios se cumplieron. Dios le dijo a Daniel estas palabras y por eso pudo indicarle. También le dijo algo más, Daniel a Nabucodonosor, ¿verdad? El reino dividido, o sea, nunca más habrá un imperio mundial, sino que realmente el mundo se va a fragmentar, se va a dividir. Y en realidad, mis apreciados amigos, eso es lo que va a ocurrir. El mundo no se pudo unir más, ni se unirá tampoco, se unirá para perseguir al pueblo de Dios, como vamos a ver, pero nada más que esto, porque ese quinto imperio con el cual el hombre sueña no va a ser así, porque el Dios del cielo va a intervenir. Entonces, ¿cómo vendrá un quinto imperio antes que Jesús regrese? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Como vemos en la pantalla allí. Bueno, tenemos que ver en la palabra de Dios. Allí vemos, Dios tiene un fin para esta humanidad, y es el reino eterno. Él lo rescató en la cruz del Calvario, Él lo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. El hombre estaba destinado a morir para siempre, pero Él nos creó igual, porque quiere que vivamos con Él para siempre. Y allí, en la cruz del Calvario, pagó con la muerte atroz lo que nosotros debíamos gustar. Y aunque hay penurias en esta tierra, hay dolor y tristeza, el Señor pronto va a terminar con todo ello. Ahora bien, esa es nuestra hora. Ustedes me dirán, y licenciado, y está hablando de paz. No, no estoy hablando de paz. Las últimas horas de la tierra estarían convulsionadas al máximo. Allí vemos una bomba nuclear de las de las miles y miles que existen en el mundo, ¿verdad? Por otro lado, los hombres se esfuerzan a través de microscopios electrónicos para encontrar los virus que azotan a esta humanidad. Una de ellas, para ser más recientes, ¿verdad?, el coronavirus que azotó a la humanidad y mató a tanta gente. Y no sabemos cuánto más va a durar, si va a mutar de nuevo, tantas cosas más. La guerra, o sea, mejor dicho, la bomba del zar de Rusia, que como ya sabemos, llegó a tener, o sea, cuando explotó esa bomba, ¿verdad?, llegó a alcanzar 90 kilómetros de altura y 35 kilómetros de la extensión del anillo nuclear. Cuesta entenderlo, hasta los científicos, que muchos de ellos eran ateos, se asustaron de tal forma que le dijeron a Nikita Khrushchev en esos días, no vamos a tirar más, no podemos, porque no sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza. Y pensar que hoy hay miles y miles y miles de cabezas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, podrían destruir la Tierra en breve tiempo, ¿verdad? Mas el Señor tiene otro propósito. Lo que Dios pide a sus ministros en esta hora solemne, la cual nos toca vivir,
El profeta Joel hablaba de esta hora y es notable que él habla a los ministros de Dios en primer lugar, los que conducen el rebaño, la enorme responsabilidad que ellos tienen, ¿verdad?, frente a esta hora. Dice así en Joel 2, 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Primero insta algo muy grande, ¿verdad? En realidad está hablando de que es una hora extremadamente solemne, la hora del fin. Porque allí Joel está hablando acerca de esto y vemos los cuadros, no hace falta que yo los repita, ¿verdad? Decida el pueblo, santificad la reunión, me llama la atención. Y ante la santificación de esa reunión es tan solemne que ni siquiera, ¿verdad?, podría quedar el novio o la novia en su tálamo, como dice allí, ¿verdad? Salgan, aún los niños, los que maman, una figura para que entendamos. El versículo 17 agrega: Entre la espada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Bueno, me llama la atención, ¿verdad? Entre la entrada y el altar, dice el texto bíblico. Era el lugar cuando ellos iban entrando ya al santuario, ¿verdad?, muy particular. Dice: lloren los ministros de Jehová, lloren por la hora que ha llegado. Decida el pueblo lo que realmente debe decir. Esa es nuestra misión, mis hermanos en Cristo Jesús. Es lo que tenemos que realizar, es lo que tenemos que hacer. Dios está observando esta hora tardía de la historia, preocupado para que tú y yo lleguemos a esa eternidad. Él nos amó y nos ama de tal manera que no puede pensar que nosotros no seamos salvos ni lleguemos a la eternidad. La promesa que Dios nos hace como hijos de Dios. Y leámosla allí en Joel también, el capítulo 12, el verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La palabra de Dios, que nunca falla, que jamás se equivocó, nos cuenta cómo allí en el día de Pentecostés la lluvia temprana hizo hablar a aquellos discípulos que no tenían educación ni preparación. Y hablaron más perfectamente y miles se convirtieron en breve tiempo. El Evangelio creció, el Evangelio del primer advenimiento, cuando Jesús murió y resucitó, ¿verdad?, llegó a la tierra en muy pocos años, a pesar de que fue difícil y atroz, porque ¿cuál de los discípulos no murió realmente, verdad? Así podríamos analizar mucho hoy. Pero Cristo, antes de su segundo regreso, enviará a su pueblo realmente algo muy grande. Y la lluvia tardía, que superará aún a lo que fue la primera lluvia. Esa debe ser nuestra oración de cada día. Por ello debemos suplicar al Todopoderoso, porque la salvación es por gracia y nosotros solos no podremos terminar la obra de Dios. Y no pensemos que va a ser largo ese periodo. El mundo, como se encuentra hoy, está diciéndonos que el Señor regresa, de manera que estemos preparados. Ay de aquel que no esté preparado en esta hora dramática de la historia. Nuestra única esperanza, y en Hechos el capítulo 13, el apóstol Pedro se refiere de la siguiente manera: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué texto es este, verdad? Así que arrepentíos y convertíos. Está hablando aquí de una conversión que tiene que tener el pueblo de Dios en la hora del fin. Salir de la Odisea, en otras palabras, el estado laodicense, ¿verdad?, del cual hablábamos días pasados. Una conversión genuina. Entonces, cuando eso ocurre, el Señor reconocerá ese hecho y aquí que va a cumplir su promesa de la lluvia tardía, que realmente nosotros como hijos de Dios debemos meditar y pensar todos los días y rogar a aquel que nunca se equivocó. Él lo enviará y la enviará porque Él sabe que nosotros solo no podemos terminar la obra. Y el versículo 20 agrega: Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. De manera que la venida de Cristo ya está anunciada por aquel que no puede fallar.
No tenemos que preocuparnos tanto por la venida de Cristo. La preocupación nuestra de hoy debe ser, ¿y realmente estamos preparados? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Estamos convertidos de todo corazón? ¿Que somos capaces de hacer lo que fuere por el Señor? Porque allí está claro, el Padre enviará al Señor cuando el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como sabemos. He aquí nuestra decisión. Nuestra tremenda decisión, ¿verdad? Porque el mensaje de los 3 ángeles será proclamado en el mundo. Ya está siendo proclamado, por supuesto, pero debe alcanzar una fuerza mucho mayor. Y sobre todo el del tercer ángel. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día en el cual tenemos que acudir a Dios como nunca antes. Y mi preciado amigo, hermano en Cristo Jesús, es hora de meditar mientras observamos en la pantalla un símbolo del pueblo de Dios. Dios ve a esos 3 ángeles volando en forma veloz y rápida sobre la tierra, porque así va a terminar este mundo y así va a terminar esta tierra. Ahora, el último mensaje del pueblo de Dios, también representada por un ángel adicional. Miren lo que dice Apocalipsis 18, el versículo 1 y 2. Y debo aclarar una cosita, dice antes que leas el texto. En realidad, esto es ya parte de la lluvia tardía. Nosotros no podremos realmente enfrentar esa hora. Leámoslo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Qué palabras, son simbólicas, por supuesto, como en el lenguaje bíblico, ¿verdad? Y allí habla de que Babilonia cayó, que llegó la hora de cuando se está terminando ya el tiempo de gracia y ese ángel predicará breve tiempo. Representa al pueblo de Dios con un mensaje contundente, rotundo. Ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Ese debe ser el mensaje de esta hora. Y yo les pregunto, los asesinatos, lo que ocurre en cuanto a toda especie de pecado, como Sodoma y Gomorra, todo está así. Eso proviene de Satanás. Ha llegado la hora que el pueblo de Dios anuncie con claridad que es la hora de Dios, es la hora del Todopoderoso. Y miren, ayer continúa diciendo el pasaje bíblico, el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Me detengo un instante sobre este pasaje bíblico, porque todas las naciones han bebido el furor de su fornicación. O sea, el mundo no es espiritual porque el poder apóstata del cristianismo, ¿verdad?, lo entorpeció todo, y por supuesto que lo que ocurre allí son puras mentiras y engaños. Nada coincide con la palabra de Dios. Más dice allí, es notable porque hasta de eso habla, estamos viendo esto en la tierra, de la diferencia enorme entre los que la ambición del hombre sería incontrolable, por eso dice allí, ¿verdad? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, está hablando de la condición del mundo actual. Ahora, ¿qué debe decir el pueblo de Dios en esta hora? Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, salid de ella, pueblo mío. Y el Señor está hablando al mundo entero. Pero como Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros tenemos que decir eso, tenemos que hablar con nitidez, con claridad, no en tonos balbuceantes, sino porque es nuestro Dios el Todopoderoso, el que nos creó, el que dirige el gran conflicto entre el bien y el mal. Llegará a su fin conforme a la voluntad divina. El cielo con asombro observa esta hora crucial de la historia. Millones y millones habrán de dejar puestos de influencia, habrán de dejar muchas cosas para unirse al pueblo de Dios y hacer la obra de Dios. Nadie podrá detener la obra de Dios. Por eso el versículo 5 agrega: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra cuando repentinamente llegan allí 2 ángeles, verdad? Y dicen, venimos para destruir aquí a Sodoma y Gomorra, porque habían llegado al colmo ya de la desgracia y del pecado. Porque dice que los mismos se habían levantado y habían querido
Conocer, o sea, en el término bíblico, significa realmente practicar la homosexualidad, aún con los ángeles que estaban allí. A tal punto, hasta que Dios intervino en forma terrible en esa hora y por supuesto envió fuego y las consumió, como ya sabemos toda esa historia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Así está nuestro mundo, no nos equivoquemos. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios está sosteniendo los vientos en un momento de guerra que estamos viviendo actualmente, en forma atroz y terrible. Allí podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de todas las naciones. No quiero hablar de ninguna en particular. Pero sabemos que la guerra no estalla y no estallará en forma global porque la tierra podría ser destruida en 30 minutos. Tal es el poder que el hombre tiene en sus manos. Y Satanás está tratando de ganarle a Dios, pero no podrá, por supuesto. Es muy claro, poderes religiosos y políticos unidos para luchar contra Dios. Y atendamos bien esto, porque la última gran batalla y ese quinto imperio que durará breve tiempo, se lleva a cabo de esta manera, cuando Dios permita que políticos y religiosos se unan para perseguir al pueblo de Dios. Inclusive leamos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, está clarito allí, ¿verdad? De manera que es un conflicto realmente religioso, un conflicto terrible. Cuando el pueblo de Dios predique las verdades eternas que debe predicar en esta hora del fin, por lo tanto no durmamos más. Levantémonos del estupor satánico para hacer las obras de Dios mientras dura el tiempo de la gracia, mientras dura la obra infinita del Todopoderoso, ¿verdad? Por eso dice allí el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Saben, es impresionante, pelearán contra el Cordero, dice allí el texto bíblico. Y el Cordero es Cristo, aquel que venció en la cruz del Calvario. Pero allí también menciona otra cosa muy grande este pasaje, si ustedes prestan atención, ¿verdad? Y dice, porque Él va a vencer, porque los que están con Él son llamados, fieles y justos. O sea, ahora en el santuario celestial, en este juicio investigador, ¿verdad?, que se está llevando a cabo hasta el último momento, son llamados, son escogidos especialmente. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para hacer las obras de Dios mientras el tiempo de Dios dura, en esta hora asombrosa, ¿verdad? Bueno, el nuevo orden mundial, el hombre promete establecer un nuevo orden mundial en el cual realmente todas las cosas se aseguren para una paz duradera. Y yo pregunto, paz, ¿qué paz? Tenemos el mundo entero en vísperas de una guerra nuclear, que podría ser, ¿verdad? Aunque no va a pasar así. No sé yo hasta qué tiempo, no puedo decirle. Puede ser que algunos países caigan con bombas nucleares, no sé, pero no va a terminar como el hombre le parece, porque alguien va a intervenir y el Señor permitirá un corto periodo muy particular. Allí dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o reinos, que han recibido, dice que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, en breve tiempo, recibirán autoridad juntamente con la bestia. O sea, con esa el imperio romano cuando se convierte al cristianismo, y ustedes saben toda la historia, la persecución de los 1260 años, ¿verdad? Todo eso embriagó al mundo de los pecados que estamos hablando hoy. Y el ser humano no tiene más conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el mundo entero habrá de luchar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora bien, el quinto imperio mundial, breve, lo recalco, quinto imperio mundial, porque Dios quiere así, leamos. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es notable, aquí dice, porque Dios ha puesto en sus corazones de ejecutar lo que Él quiso. O sea, Dios
va a permitir que Satanás haga lo que realmente él quiere hacer, y el universo entero que está contemplando va a ver el clímax del pecado, hasta qué punto llegaría. Satanás quiere terminar con el pueblo de Dios, y eso será visible, será real. Y Dios va a permitir que realmente se le dé el poder. Los reinos del mundo le den el poder a la bestia, como dice aquí la palabra de Dios. Y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, Roma, ya sabemos, ¿verdad? Todo el Vaticano y toda la historia de más allá. Profecías que está a punto de cumplirse. Leamos allí ahora Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué impresionante, porque la imagen de la bestia es el que practica las cosas que la bestia practica. Y nosotros sabemos la historia de lo que pasó en las tierras del norte de América. Cuando llegaron los peregrinos, llegaron con la Biblia y deseaban que de veras el mundo fuese inundado con ese poder de Dios, pero muy pronto terminó todo. Hoy encontramos en Estados Unidos similar a la bestia, exactamente igual. Más va a actuar, tiene un protagonismo especial al final de la historia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar a todo el que no la adorase. De manera que está hablando de la adoración. El asunto es un asunto de adoración. ¿Quién quería ser igual a Dios? Satanás. Y Satanás tratará de infundir en los poderes más grandes de la tierra con este propósito en forma exclusiva y rotunda. Continúa diciendo el versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, ya dijimos, esa mente que es sellada por Dios ahora en el santuario celestial, tiene que ver con la entrega total a Jesús, lo que leíamos hoy. Si no estamos entregados así a Cristo, no podremos vivir la vida eterna. Por lo tanto, pensemos en serio en este día. Es un día realmente en el cual tenemos que meditar profundamente, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, nadie se escapa, se les pusiese una marca en la mano derecha, la mano del trabajo. ¿Y saben qué? Y miren por qué. Ya esto está ocurriendo en cierta manera. Vamos a leer el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Notemos que una de las potencias que está del otro lado, nosotros estamos en Occidente, hablo del Oriente ahora, Rusia, por ejemplo, ¿verdad? No pone sanciones acá y allá, pero ¿cómo lucha Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados? Poniendo sanciones acá, de sobra conocen el poder enorme que existe allí desde hace mucho tiempo ya, ¿verdad? En Rusia, que podía destruir, hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacen? Sanciona acá, sanciona allá. No piensen que estoy a favor de Rusia, no. Esto es del demonio todo lo que está pasando. Pero mis hermanos, la forma ya está dada para que nosotros no dudemos, porque esas mismas medidas que la imagen de la bestia, ¿verdad?, va a realizar, ya está la está llevando a cabo ahora, en realidad, para que nosotros no dudemos. Y será tan seria la cosa que se obligará al pueblo de Dios de dejar de predicar y, por supuesto, que se mueran de hambre. No podrán comprar ni vender, como dice la palabra de Dios. Pero Dios habrá de asistir a su pueblo y a sus hijos. El breve y quinto imperio mundial, ¿verdad?, en realidad permitido por Dios. Así vemos allí la figura. Por un lado, allí en Europa, ¿verdad?, esa cabeza, diría yo, que profética, que tanto tiempo duró y se enalteció y llega al máximo esplendor en la hora final de la historia. Por otro lado, Estados Unidos, la imagen de la bestia, como dice allí la palabra de Dios, y los reinos del mundo, los 10 reinos que en forma simbólica se presentan allí, ¿verdad? Habrá de acudir y se unirán todos estarán unidos bajo la misma bandera. ¿Para qué? Para que ahora la bestia y su imagen reinen sobre la tierra. En esto consiste el nuevo orden mundial. Y no nos engañemos, la profecía es demasiado clara. Ahora deberíamos conocer, entender, y como leíamos al comenzar, los ministros de Jehová deben predicar estas cosas, y no cualquier cosa. No entretener a la gente con historietas
o tal vez con solo ilustraciones, y no enseñar o hablar siempre los mismos temas en cuanto a que, bueno, Dios ama mucho al hombre. Ya sabemos que Dios nos ama, pero si nos ama, entreguémonos al Señor. Hagamos la voluntad de Dios mientras hay tiempo, ¿verdad? Dramático conflicto contra el pueblo de Dios. Y ahora leemos así en el libro de Daniel ya, muchos siglos antes que Cristo viniese por primera vez a la tierra. Daniel 11, ¿verdad? Va narrando la historia hasta el fin del mundo. Leamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ese nuevo orden mundial tendrá una cabeza religiosa, como ya dijimos, ¿verdad? Y los poderes de la tierra estarán aliados todos. Pero repentinamente, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí será una persecución atroz, pero durará breve tiempo porque Dios va a intervenir. Y es lo que dice Apocalipsis también, lo que leíamos recién, ¿verdad? En realidad es la lluvia tardía esto. La lluvia tardía que no podrá, va a frenar las fuerzas del mal. Pero he aquí, y el Evangelio así llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos que esa es la última señal. Jesús dijo, yo no voy a regresar hasta que esto no ocurra. ¿Ustedes creen que Dios miente? No. De manera que si queremos ver pronto y si queremos pronto llegar a la eternidad, queremos ver a Jesús viniendo en gloria y majestad, si queremos llegar a ver las gloriosas Jerusalén, hermanos míos, hagamos las cosas de Dios mientras dure el tiempo de la gracia. Ahora miren lo que dice el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Qué pasaje. O sea, ese poder ahora en forma directamente y acusará al pueblo de Dios que está predicando contra el nuevo orden mundial. Porque las cosas del nuevo orden mundial no van en armonía con la Biblia, no van conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino que habrán de poner el domingo como día de reposo, que ahora ya existe, pero ahora lo pondrán con mayor santidad. Eso ya lo sabe el pueblo de Dios. Si leemos la Biblia vamos a entender, pero tenemos que estar despiertos en gran manera. Entonces Dios aquí permitiera estas cosas para que el universo vea a qué caos llegaría todo si Dios no interviniese sobre la historia humana. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea que el pueblo de Dios ganará la batalla junto a Jesús. No tendrá más quien le ayude, ese poder del cual estamos hablando. Y en la desesperación hará cosas terribles y allí va a terminar, por supuesto, el tiempo de gracia y vendrán las plagas finales. Pero Dios intervendrá. Dios no falla. Miren lo que dice allí Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Una promesa le hace Dios, el ángel allá a través del ángel, ¿no es cierto? Le dice clarito, en aquel tiempo, en nuestros días, o sea, cuando estamos entendiendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese levantarse de Miguel significa el fin de la intercesión del tiempo de gracia. Cuando el Miguel se levante, ya nadie más podrá entrar al santuario celestial. Y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, dice, cual nunca fue en la tierra. Van a caer las plagas finales, pero no será tiempo de arrepentirse, ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo de pedirle a Dios la lluvia tardía, ya no habrá más tiempo de confesar nuestros pecados, ya no habrá más forma de alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuántos se revolcarán de horror antes de ver la venida de Jesús? Al pensar realmente que lo perdieron todo, perdieron la vida eterna y perdieron todas las cosas. Pero el versículo 2 agrega, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, ya Jesús lo dijo en sus días, ¿verdad? A los sacerdotes que estaban en sus días, porque estaban llenando de doctrinas que nada tenían que ver con la palabra de Dios, como pasa hoy. Está lleno el mundo de gente que aún se gana la vida con la religión y por eso el hombre se vino incrédulo al máximo. Ahí Jesús le dijo, de cierto me veréis venir en gloria. Eso lo dijo a los fariseos que no creían en él, ¿verdad? Que él era el Mesías. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Ojalá nos despertemos para la vida eterna. Ese es nuestro destino hoy. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, o sea,
para ser destruidos y aniquilados finalmente en el lago de fuego. Pero verán la venida de Cristo. El versículo 3 agrega: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso pasaje, me gusta realmente este. O sea, si nosotros cumplimos con el plan de Dios, tenemos asegurada una resurrección especial. Admirable. Lo primero que va a hacer el Señor es sacar de la tumba a aquellos que predicaron el mensaje que recién leíamos. El mensaje del tercer ángel y por supuesto de Apocalipsis 14, 18, que es la repetición, pero en forma terrible. Allí desde el 1 al 4, ¿verdad? Que leíamos en forma muy clara. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya pasó en ese momento la desgracia del pueblo de Dios. Habrán de salir de las tumbas para ver al Rey del Universo, y después de eso, cuando Cristo esté llegando a la tierra, habrán de resucitar los otros, como sabemos, todo aquel que murió conociendo el mensaje de Dios y entregando su vida a Cristo, algunos inclusive no entendiendo como realmente lo entendemos hoy nosotros, es un enorme privilegio vivir en la hora profética. Cristo lo va a decir en una parábola que de un instante vamos a leer juntos. Allí en Ezequiel capítulo 18, el profeta dice lo siguiente: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Qué pasaje, ¿verdad? No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y ¿qué? Y viviréis. De manera que está clarito. Dios anhela la vida eterna, todo este plan de salvación. El universo con asombro y con lágrimas observa en silencio el cuadro aterrador del fin de la historia humana, del fin del mundo que se aproxima. Ve los pasos que van a dar. Nosotros no podemos ignorar, pero saben que hay un peligro enorme que dudemos acerca de esto, y lo digo como ministro de Dios. El Señor dice, primero despierten los ministros, enseñen la verdad, despierten al pueblo, decía Joel hoy, ¿no es cierto? ¿No es así? De manera que es serio. ¿Cómo ilustró Jesús el gran plan de salvación? Y allí tiene que ver con nuestra condición actual también. Vamos a leer, vamos a estudiar esta parábola asombrosa de Cristo. Allí en San Mateo 13, ahora versículos 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Qué hermoso, ¿verdad? Imaginemos a Jesús, el autor de la vida, en forma humana ahora porque Él vino para ser nuestro Redentor. Y la gente lo seguía, escuchaba un mensaje que nunca habían escuchado. Un mensaje claro, rotundo, categórico, que denunciaba el pecado e invitaba a los hombres al arrepentimiento en forma asombrosa. Veían el poder de Dios y se preguntaban, ¿no será este el Mesías? Y por supuesto que después lo aceptaron muchos. Aquel día salió Jesús de su casa y se fue junto al mar. La gente fue allí, se subió sobre la barca porque era tan grande la multitud que si no él no podía enseñar correctamente. Y estaban los discípulos también allí, escucharon esta parábola hermosa que ahora estamos leyendo y estudiando. El versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vayan prestando atención porque Cristo mismo lo va a explicar en la parábola, yo no la voy a explicar ahora. Está hablando de una parábola muy, muy común, ¿verdad? Y habló muchas cosas Jesús por parábolas. Es notable, por ilustraciones en otras palabras. Bueno, ¿por qué? El Señor tenía un propósito, ya lo va a decir. Leamos ahora el siguiente pasaje. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Bueno, presenta 4 tipos de terrenos y una semilla, ¿verdad? Por el sembrador. Hasta ahora tenemos que decir esto. Y el versículo 7 agrega, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Quién no va a entender esto? Y la gente escuchaba atentamente. Después que Cristo estaba anunciando allí claramente lo que Él era, para que viesen que Él era el Mesías enviado de Dios.
el que moriría en la cruz del Calvario. Los discípulos inclusive no entendían del todo, estaban allí atónitos. Tenía tanto poder como un imán la predicación de Cristo. El poderoso Redentor se encontraba entre los hombres para revelar el carácter divino, para que entendamos lo que es el pecado y lo que es la vida eterna. Eso es lo que vino a hacer Jesús a este mundo, ¿verdad? Y el versículo 8 agrega: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, no todos tienen oídos para oír las palabras de Dios. Y está hablando aquí muy claro del pueblo de Dios de la hora del fin, en el caso de ese cuarto parte de tierra que allí aparece y el sembrador, ¿verdad? ¿Por qué dice? Y que dio fruto, dice cuál a 60, cuál a 30 por uno. Ya, bueno, Dios nos dio a todos el mismo don. Pero el Señor quiere que rindamos de acuerdo a los dones que Él nos entregó. El Espíritu Santo nos va a guiar para que esto sea desarrollado, para que nosotros, nuestra mente alcance de acuerdo al plan divino, de acuerdo a lo que Él desee, porque Dios es el que guía al ser humano. Dios es el que guía a los hombres para que se arrepientan y hagan la voluntad de Dios. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Ahora, aparte un instante, los discípulos hacen una pregunta a Jesús. ¿Qué le preguntaron? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque ni ellos entendían, ¿verdad? Inclusive en el momento, aunque después entendieron, porque Jesús mismo lo dice. Entonces, acercándose, le dijeron los discípulos, ¿verdad? Le dijeron: ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué usas las parábolas? ¿No puedes hablar de otra manera? Yo imagino el rostro de Cristo, ¿verdad? Y Él les contesta de esta manera. ¿Qué responde Jesús? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Qué palabras, ¿verdad? Cristo contesta ahora en forma muy clara y le dice a los discípulos: y va, apreciados hermanos en Cristo Jesús, el Apocalipsis en realidad son todas parábolas, enormes en su significado. En realidad toma el lenguaje de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, para que nosotros realmente estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios. Y allí dice clarito algo que quiero recalcar, para que dice: porque viendo no ven y oyendo no oyen. Esa no era la voluntad de Dios. Dios había preparado un pueblo, pero no querían oír la palabra de Dios, de manera que se cumple lo que el profeta Isaías anunció, como dice allí: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Terribles palabras, el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El único que nos puede sanar es Cristo, y aquellos que no aceptaron a Jesús se perdieron. El Israel del pasado se perdió. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús. ¿Y qué pasa con nosotros ahora en la hora de la Odisea? Si no entendemos la hora en la cual vivimos, hermanos míos, no estaremos involucrados allí. Jesús dice claramente, muy claro lo que está diciendo, ¿verdad? Para que, así como profetizó Isaías, ven pero no entienden. Este pueblo ha engrosado su corazón, se ha acostumbrado para no escuchar las cosas de Dios. Yo les hablo lo que está aconteciendo, lo que sucede, sabían la historia de la Virgen María, conocían un montón de cosas, pero les costaba entender las cosas eternas. Pero ahora entenderían aquellos que tendrían oídos para oír. El Espíritu de Dios solamente podía decir lo que respondió Jesús ahora nuevamente. Leamos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro que si Daniel quería ver el tiempo del ángel, le dijo: no vas a ir a la tumba y al fin te vas a levantar. Y todos los profetas que habían profetizado antes no pudieron ver esa hora.
Y yo te pregunto en el caso de nosotros, que vivimos en la hora que profetizaron los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, los profetas de Dios. Quisieron ver la hora solemne y quisieron ver con sus ojos. Más nos cuesta entender que nosotros estamos viviendo en esa hora. ¿Entendemos? Si no entendemos esto, el Señor no nos podrá usar en la lluvia tardía. Es lo que tenemos que comprender. Tenemos que avivar nuestro rostro, líderes y laicos, no importa cómo seamos. Lo he usado un término un poco teológico, ¿verdad? Todos tenemos que enseñar y acordarnos que el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo es lo que va a terminar la obra de Dios. Jesús explica la parábola, no lo voy a explicar yo. ¿Qué dice Jesús? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y ustedes saben que lo que pasa con la semilla, ¿verdad? Y antes era normal eso, echar semilla para que realmente se pudiese comer lo que necesitaban. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Y quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, dice. O sea que no tenemos mucho tiempo para decidir. Cuando nosotros, Jesús nos llama, tenemos que entregarnos a Él, porque de lo contrario la verdad eterna la vamos a perder. Satanás se encarga para apartarnos del todo y nunca más la vamos a encontrar ni entender. Eso es lo terrible, nunca más. Aunque queramos, no la hallarán, como dice otros pasajes de la palabra de Dios. Y continúa Jesús diciendo así. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Bueno, oye la palabra. Qué tremendo, licenciado. ¿Cuántos me han dicho de esta manera? Estamos entendiendo, viendo cosas asombrosas. ¿Cómo la Biblia hablaba acerca de nuestros días de esa manera? Todo se está cumpliendo. Pero, ¿saben? No alcanza solamente con escuchar y asombrarnos. Hay algo mucho más profundo. Acá hay que fue sembrado entre pedregales, como dice la palabra de Dios. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo dice? Con gozo. Pero ¿qué pasa pronto? A ver. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A algunos les gusta mucho hablar de la venida de Jesús, a mí me gusta también, por supuesto que sí. ¿A quién no? Pero claro, acá Jesús está hablando de algo muy importante. El que fue sembrado entre pedregales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se goza, pero en realidad cuando llegan los momentos difíciles, como dice la aflicción o la persecución, no tiene raíz. No tiene raíz propia, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la plantita cuando no tiene raíz y llega el sol? ¡Pum! Se seca, se terminó el valor de ese cristiano. Hermano en Cristo Jesús, mi amigo, es necesario que nosotros entendamos en qué tiempo vivimos. Los profetas quisieron ver esta hora y no la pudieron ver, mas tú y yo la vemos. Estamos contemplando y el Señor nos va a juzgar conforme al conocimiento y a la hora profética en la cual nos toca vivir. Es solemne lo que está diciendo Dios allí. Continúa Cristo hablando así. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Claro, es hermosa la palabra de Dios. Pero aquí habla Jesús del que fue sembrado entre espinos, y eso puede entender cualquiera. Si nosotros no arrancamos los espinos, hacemos un gran almácigo, supongamos, y dejamos que las espinas se crezcan, ¿qué va a pasar con las plantas buenas? Van a ser ahogadas por las malas, ¿verdad? Y se va a terminar. Podemos hablar del trigo y la cizaña. Eso es necesario entenderlo con toda claridad. Y Jesús dice claramente aquí, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ustedes dirán, tal vez alguien puede decir, yo también en este día, ¿verdad? Ah, bueno, pero yo amo más a Dios que a la riqueza. No sé si lo amo. ¿Por qué digo esto? Piensa en serio, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿En qué ponemos realmente nuestra atención más fuertemente? En los negocios de esta vida, en tener todo y llega el santo sábado de Dios y ahí nos acordamos de adorar a Dios rápidamente, hasta estamos esperando que se termine el sábado y entonces vamos a hacer de nuevo todas las cosas porque estamos interesados. Donde esté nuestro corazón, allí estará realmente el reino de Dios. Y lo dije diferente, pero es así, ¿verdad? Si está en esta tierra, nuestra atención estará acá en la tierra. Y si está en los cielos, por lo tanto Jesús nos invita a que invirtamos en los cielos,
porque pronto la vida eterna llegará. Esto es hermoso, ¿verdad? Y decirlo y repetirlo hasta el cansancio. Más agrega el Salvador del mundo lo siguiente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es hermoso el pasaje, ¿verdad?, de Cristo. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, que tiene un corazón sensible a la voz de Dios. El que tiene un corazón sensible, entonces es que Dios creó los hombres diferentes uno de los otros. No, ese corazón simboliza nuestra mente que quiere aceptar o no quiere, porque es la voluntad humana. Dios nunca va a forzar al hombre. El Señor nos creó a todos. Claro, no todos somos iguales, pero todos daremos el fruto de acuerdo a lo que Él nos creó. Por lo tanto, no envidiemos al que tiene más talentos o dones, ¿verdad? No. Y Jesús dice claramente que el que fue sembrado en buena tierra, no todos dieron el mismo fruto. Uno produce a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. O sea, unos producen mucho más, el otro produce mucho menos. ¿Por qué? Porque es el don que Dios le dio y cada uno debe hacer, entregar de diferentes formas y maneras, lo que sea. En esta hora del fin nos jugamos la vida eterna y, mis hermanos, es serio pensar en aquella gloriosa mañana de la resurrección, pensar cuando Cristo vuelva en gloria y majestad para terminar con el pecado y encontrarnos con nuestros seres amados, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijitos, etcétera. Podríamos hablar mucho. Yo también quiero ver a mis seres amados, pero no solamente esto, lo más grande será ver a Cristo en gloria y majestad, será ver el trono de Dios, será contemplar los portales eternos y comenzar la vida eterna en aquel milenio, y al fin del milenio Jesús nos va a traer. Él nos traerá, Él peleará la última batalla, los pecadores serán aniquilados para siempre junto con Satanás y el pecado nunca más va a existir. Un mundo de gloria y de paz, el Señor lo va a volver a crear conforme a sus promesas. Y lo que observamos allí es otra vez, y bueno, como licenciado, una bomba atómica, sí. Así está esta tierra, es una bomba atómica entera. Podría destruirse o autoaniquilarse, pero agradezcamos al poderoso Dios. Pensemos seriamente, Dios ama a su pueblo. Allí en Apocalipsis 7 dice que ángeles poderosos fueron enviados para sostener los vientos. Por eso no ocurre esto. Y no va a ocurrir, no temamos a la bomba atómica. Temamos a no estar preparados para el reino celestial, para no estar preparados para la Jerusalén celestial. Estamos preparados, como estamos viendo en la pantalla, para ser ciudadanos de la Jerusalén celestial, que habrá de descender del cielo. ¿Cómo va a descender? Yo muchas veces he pensado, cuando la Jerusalén del cielo descienda, cuando los santos estén dentro de esa ciudad eterna, la obra maestra de aquel que nos amó, que dio su vida en la cruz del Calvario, de Jehová de los ejércitos, de aquel que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, de aquel que creó el universo entero. Ahora el Señor dijo, yo voy a prepararles moradas. La Jerusalén celestial es la obra maestra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Tenemos un lugar reservado, pero depende de nosotros. Depende de nuestra decisión, depende de lo que hagamos en esta vida. ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Padre amado? ¿Amamos a Cristo de tal manera que nos entreguemos a Él sin mezquindad? Demos lo que tenemos, hagamos lo que tenemos que hacer, rindamos al Señor sin celos ni envidias todo lo que tenemos que realizar. Oh sí, hermanos, sé por qué les hablo de esto. Porque a veces los celos y la envidia no nos dejan realmente apoyar a aquel que tal vez el que tiene 30 envidia al que tiene 60. Eso es algo diabólico. En el reino de Dios es así y lo será siempre. Satanás envidió otras cosas de Dios y está así el mundo como está hoy. Adán y Eva quisieron ser semejantes a Dios también. Y así el pecado entró y se aumentó en gran manera. Se reprodujo de tal forma, ¿verdad?, que llegamos a la desgracia actual. Pero saben, frente a las cosas eternas, Jesús aún te busca. Eso es lo grande, que estamos viviendo en la hora 1/10 de la historia. Cristo va a regresar, quieras o no quieras. Puedes blasfemar contra Dios,
o puedes amarle profundamente hoy. La decisión es seria, como pueblo de Dios viviendo en la hora del fin. Aún busca el Señor a su pueblo. Es la razón por la cual el Señor nos suelta los vientos. Porque primero tiene que ser proclamado el último mensaje de Dios. Salí de ella, pueblo mío. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo dirá? ¿Lo dirás tú? ¿Haremos la obra de Dios? Repartiremos los links por todos lados, haremos cualquier cosa, buscaremos a las personas, les preguntaremos, buscaremos nuevas direcciones, nuevos teléfonos para que realmente podamos esparcir la luz eterna en la hora del fin. Hermanos, ¿cuántos hoy lloran sobre la tumba de un ser amado que le quitaron la vida a un hijo de 19 años? Leía esta mañana, simplemente es algo increíble. O otros peleados entre esposos, cosas horrendas. Todo el día pasa esto en toda la humanidad. Un mundo destruido y no saben que hay un mundo eterno. El Señor nos espera, ¿verdad? Por eso dice Cristo allí en Apocalipsis 3:21 lo siguiente, Alicia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Texto maravilloso, ¿verdad? Y está dirigido a la Odisea en primer lugar, a todos, pero a la odicense que conoce toda la verdad en primer lugar. Al que venciere. ¿Qué significa entonces ser salvo? Vencer. Jesús no tiene la culpa si tú no eres salvo. No habrá que responder en el día final. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, así como yo he vencido. ¿Y cómo venció Jesús? Tú dirás, bueno, era Cristo. Cuidado con estas filosofías diabólicas, porque Cristo vino al mundo y también exclamó allí cuando estaba en el Getsemaní: Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿sin qué? Sino la tuya. Así también nosotros hoy tenemos que orar. De la misma manera, con el mismo fervor, cumplir que se cumpla el plan divino en nuestra existencia, en nuestra vida, para que de veras el Señor pueda realizar una obra tremenda, y Dios la va a hacer. Y el mundo va a terminar en breve tiempo. El Señor espera, pero la gracia de Dios no va a durar para siempre. Las señales indican que realmente está llegando la hora final del conflicto. No hay nada que hacerle. Escuchemos este himno hermoso. Inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver. Y de aquí, que divisa con júbilo el fiel, más allá la patria do reina Emmanuel. Cada santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor. Que divisa con júbilo el fiel, más allá del lugar, en la patria do reina Emmanuel. De mi viaje la terminación, tan feliz
más hermoso que nos habla de veras de lo que será ese día. Cuando podamos ver al amable Salvador, al amante Salvador, recibirnos en la patria bienaventurada. Cuando Él vuelva y saque de la tumba a aquellos que duermen en el sepulcro. Cuando Él realmente nos llame a nosotros, y allí estamos, ¿verdad? Habremos de resucitar para nunca más morir, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos invita hoy a no tener miedo ¿a qué? No tener temor a la muerte esta temporal, sino que tenemos que estar hoy preocupados en todo, cualquier cosa, tengas una fábrica, tengas lo que sea, haz cualquier cosa, gana lo suficiente como para llevar la causa de Cristo en forma esplendorosa adelante. Cansado de vagar estamos en este mundo. ¿Hasta cuándo habremos de vagar? ¿Hasta cuándo habremos de permanecer? Pareciera una contradicción. Y decimos muchas veces, oh, cuánto anhelo que venga Jesús. Tal vez nos arrodillamos y oramos y le pedimos, Señor, vuelve pronto y termina con este mundo de angustia. Pero si realmente no estoy haciendo lo primero, que tiene que ver con la terminación de la obra de Dios, entonces quiere decir que yo no amo al Señor realmente. O haremos las cosas de Dios o no las haremos. Es así, es claro. Por lo tanto, pon tu vida en orden con Dios. Ponte ante la ley moral del Creador y di, Señor, acá estoy fallando, aquí más estoy fallando. Yo sé que por mis fuerzas, mi Padre amado, no puedo vencer. Pero te ruego que tu voluntad se cumpla en mi vida, como Cristo lo hizo. Y entonces vamos a vencer, como dice aquí la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe vencer de una vez por todas para llegar a casa para siempre y vivir para siempre. Pero antes veremos las maravillas de Dios al terminar con la obra de la proclamación del Evangelio, guiados por el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos acompañe. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu inmensa misericordia, gracias porque tú nos amas de tal forma que nos diste todas las profecías y nos adoctrinaste en esta vida a través de tu palabra, para que podamos entender el tiempo en que vivimos, para que podamos comprender esta hora solemne. Y Padre amado, que juntos pronto, muy pronto podamos llegar a casa. Que despiertos a las cosas actuales, mientras vemos la guerra y los rumores de guerras terribles en la tierra, mientras vemos tu mano poderosa que sostiene los vientos, nos entreguemos a ti de una vez por todas, entendiendo las cosas espirituales. Y el que tiene que decidirse a terminar con la obra de Dios, lo haga ya. Y el que tiene que bautizarse porque recién conoció la verdad, que se bautice con gozo, Señor, porque realmente pueda unirse a ese pueblo único que existe en el mundo. El que guarda los mandamientos de Dios tiene la fe de Jesús. Y entonces juntos comenzar esa eternidad cuando Cristo nos dé de comer del árbol de la vida para vivir para siempre. Te suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Apreciados amigos, apreciados hermanos, ya irán indicaciones con respecto a todos los temas que irán en estos días, porque la programación va a cambiar un poco para el beneficio de todos. Oremos por todo este proyecto. Oremos para que de veras las cosas sean maravillosas y que Dios esté guiando las cosas de tal manera. Yo agradezco a Dios por lo que realmente ocurrió acá. Es un milagro de Dios que tal vez algún día pueda contárselos a través de la pantalla. Un milagro del cielo. No hay nada que hacerle. Cada día hablaba con Matías hace un ratito atrás y con mis compañeros que están guiando las otras cosas en esta grabación. Dios dirige las cosas en forma impresionante. No es la falta de dinero la que detiene el fin. No es... ¿Qué? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es? Es la falta de nuestra entrega. Por lo tanto, dile a Jesús hoy, ponte de pie delante de la pantalla o decide orar delante de ese celular que tienes. Y dile al Señor, Señor, yo quiero hacer tu obra, quiero entregar mi corazón y mi vida, mis pensamientos a ti, para que de veras tú puedas obrar guiado por el Espíritu de Dios. Quiero ser en forma especial en la lluvia tardía, que será inmensamente poderosa, hermano. Ninguna mente la puede entender. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, no importa el pecado que hoy tengamos, sepultémonos en lo profundo de la mar. El Señor lo va a hacer.
Dios te acompañe. Dios nos bendiga. Es mi sincera oración. Amén.